Gracias, muy buenas tardes. Estamos en una estupenda reunión con Heidi Spitzer, nuestra presidenta de la Asociación Adulto Feliz, promotora ya por 20 años de un trabajo institucional en el mundo del adulto mayor, en una perspectiva de fortalecer, propiciar un envejecimiento activo, pero la perspectiva institucional de apoyar sobre todo la reflexión de la problemática del adulto mayor en el Perú. Y en ese sentido acabamos de culminar hace menos de un mes un evento de 3 días que ha sido un lujo, ¿no es cierto? Yo me siento muy orgulloso de haber participado al lado de Heidi de este evento y también al lado de nuestro invitado, Walter Mendoza, ¿cierto? Walter Mendoza, quien es médico, con estudios de posgrado en temas de políticas públicas, políticas de salud y temas demográficos que dominas con una destreza excepcional y sobre el cual vamos ahora a conversar muchísimo. Esperamos, y esta reunión de esta tarde es evidentemente una de varias en las cuales queremos seguir profundizando en esta reflexión que ha tenido un hito importante en nuestra reunión del 9, 10 y 11 de julio. Y un hito importante porque veníamos ya hacía tiempo trabajando en esto, pero creo que ahora nos ha dado a todos un impulso que esperamos tenga eco, ¿cierto?, en nuestro público de la web y nos sigan demandando, además, profundizar en ello. Bueno, Walter, queremos agradecerte. Walter estuvo a cargo de un tema muy importante, ¿no?, que eran los pilares del envejecimiento en América Latina. Y quiero decir una cosa, y es que Walter, que era originalmente panelista, ¿cierto?, de Sandra Huichang para ese evento, le pedimos que por favor se hiciera cargo de la exposición principal, sí, ante los problemas que Sandra tuvo. Ajá. Y Walter, en cosa que da cuenta de su espíritu de solidaridad y entre otras cosas, se hizo cargo, pero claro, sabíamos que era una apuesta totalmente segura, porque no es que... De viernes para el lunes. ¿Ah? De viernes para el lunes. De viernes para el lunes, claro, pero tu manejo del tema es tan... ¿no? Tan fino, tan profundo que era para ti, no es que fuera fácil, sino en sentido estricto era una cosa que estaba muy en tus posibilidades, hacerlo con toda competencia. Y te agradecemos muchísimo, ¿no? Realmente. Tú hablaste de varias cosas. A mí me dejó impactado esto que tú señalaste en el marco de estos problemas de el envejecimiento, el cambio en la estructura demográfica tradicional, el tema del envejecimiento en la población, esta inversión poco de la pirámide tradicional con la cual nosotros mirábamos el mundo de las edades. Y digo nosotros, estoy pensándome en hace 40 o 50 años en mis estudios de demografía universitarios. Hoy día no tenemos más una pirámide con una base ancha de jóvenes y una punta de viejos, ¿no? O sea, tenemos otra cosa. ¿Hacia dónde vamos? Estamos en... Antes de iniciar, quisiera agradecerles también a ustedes la oportunidad de compartir algo de lo que ha sido el trabajo que he realizado en los últimos 20 años en el Fondo de Población de Naciones Unidas, de donde me he retirado ya hace un mes, ¿no? A fines de junio. Me jubilé y, bueno, casi todo lo que he compartido con ustedes viene de esa rica experiencia, ¿no? En primer lugar, creo que la idea es dejar en claro que el envejecimiento no es un problema necesariamente, porque se ha presentado al envejecimiento como un problema, como desafío. El desafío puede ser, todo cambio puede generar desafíos, pero el envejecimiento es una buena noticia, porque da cuenta que estamos vivos. Cuando nosotros, ustedes, yo, nacíamos, quienes nacíamos en esos años, 1 de cada 6 no cumplía un año. Hoy día, nuestros hijos, nietos, sobrinos, 1 de cada 80, de cada 70
no llegan a cumplir un año, pero es un cambio fundamental. El hecho de haber sobrevivido a estas edades da cuenta de una supervivencia que ha ido incrementándose con los años, a la vez de, y eso aumenta la supervivencia y la pirámide, la parte posterior de la pirámide a la que tú hacías referencia, Krishna, pero a su vez hay otro fenómeno que explica el envejecimiento, que es la mayor urbanización, la mayor educación y la posibilidad de decidir libre e informadamente cuándo y cuántos hijos tener. La fecundidad de nuestros padres y abuelos era de 6, 7 hijos, y no necesariamente planeándolos. Hoy día la posibilidad de hacerlo, a pesar que hay muchas desigualdades, la posibilidad de planificar y de decidir tener 2, 3 hijos, 1, son mayores que hace 50 o 60 años. Por lo tanto, estamos viendo tiempos de cambios acelerados, y lo que tú hacías referencia en tu comentario, ¿no? Es fundamental entender estos cambios porque o ya vienen incidiendo en cómo organizamos nuestras vidas, cómo las familias se van organizando y cómo van respondiendo a sus necesidades ante la falta de políticas, ¿no? Por poner un ejemplo muy simple, el tema de cuidados. Los adultos mayores necesitan cuidados, pero también dan cuidados. Cuidan a los hijos, cuidan a las personas con discapacidad, cuidan a los nietos, los llevan al colegio y tienen una contribución económica fundamental, sin la cual los padres de esos niños no podrían trabajar, muchos de ellos, ¿no? Entonces, entonces el envejecimiento hay que verlo en sus múltiples implicancias, porque hablar de envejecimiento en primer lugar no es solo hablar de quienes hoy día tenemos 60 o más años, sino de quienes lo irán teniendo a lo largo del siglo. Y el siglo XXI es el siglo de la supervivencia. Vivimos y vamos a ir viviendo más. Entonces, la pregunta es cómo administrar esa supervivencia de manera tal que el bagaje que traigamos a lo largo de este siglo, y quienes tengamos por delante 20, 30 años de vida, de sobrevida, por delante, lo hagamos en las mejores condiciones, en un planeta, en un país en el que las relaciones sociales están cambiando rápidamente. Claro. A mí me parece esta reflexión interesantísima. Uno, porque la perspectiva, yo diría, positiva de tu lectura, ¿no? Es decir, la primera cosa es que no hay que verlo como un problema, hay que verlo como un desafío. Una buena noticia, además. ¿No? Es una buena noticia, pero es una buena noticia. Esto es cuando soltamos a la reflexión, pero en la práctica es un desafío. Es un desafío que tú señalas, no siempre está acompañado de las políticas públicas que ayuden a enfrentarlo bien, ¿no? Entonces, porque tenemos algo que en el evento Calache dijo, Alessandro Calache, el que ha sido 10 años director de la la Organización Mundial de la Salud, en su programa de población. Él decía, mi bisabuelo tuvo 12 hijos, mi abuelo tuvo 8, mi padre tuvo 4 y yo tengo 2, ¿no? Entonces, hay una objetiva disminución de la fecundidad que acompaña el hecho de que las personas son cada vez mayores, ¿no? O sea, la población adulto mayor en los términos del estándar que tenemos ahora, ¿no es cierto?, va a crecer todavía de una forma casi exponencial de aquí al 2050, ¿no? En el Perú, de 12 millones y pico, 14 para algunos, dependiendo de la estadística que usemos como término de referencia, pero nos vamos hasta 25 millones más o menos alrededor del 2050. Y esto sí genera problemas objetivos. O sea, problemas reales, sostenimiento, alimentación, servicios, cuidados. ¿Cómo plantear qué hacer frente a esto? Primero creo reconocer que los cambios están en curso y que la sociedad ya viene respondiendo, pero todavía sin suficiente respuesta por parte de la política. Tenemos, por ejemplo, que ya hace más de una década se estableció el programa Pensión 65 para atender en parte a quienes necesitaban algún apoyo en ese momento de la vida.
Chiquitito. Chiquitito, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Pero ya el tema de adultos mayores está instalándose, entrando en la discusión pública. De repente, debería ser más, debería ser menos, no debería ser lo que fuera, pero lo cierto es que estaba ahí ya como parte de la agenda. Por otro lado, los cambios en la composición de las familias, en lo que tú mencionas, ¿no? Que tenía 10 hermanos, tantos. Además, los jóvenes de ahora tienen menor propensión a tener descendencia. La fecundidad está deseada en el sector, el quintil más rico está en 1.1, wow. 1.2. Pero la observada en ese mismo grupo socioeconómico, el más rico, está en 1.3. O sea, tienen pocos hijos, y no por falta de recursos, sino porque tienen culturalmente, lo que fuera. Pero la cuestión es cuál es el sistema de cuidados y de relaciones familiares que vamos a construir de aquí hasta el fin de siglo. Porque la cantidad de hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, nietos que vamos a tener va a ir menguando. Entonces, la construcción de la vida social en el futuro va a tener que tener muy en cuenta estas composiciones varias de las familias. Pero cuando hablamos de envejecimiento, hay que tener en cuenta que solemos referirnos al envejecimiento demográfico, al cual tú has hecho referencia. ¿Cuántas personas en un país tienen 60 o más años? En el censo del 2017 fue de 4.2, 4.3 millones aproximadamente de personas de 60 y más años. Eso va aumentando. No, perdón. Sí, era 12-13% más o menos, ¿no? Sí. Pero eso va a ir aumentando en términos absolutos y en términos relativos también. ¿Por qué? Porque el envejecimiento al que hacemos referencia, que es el demográfico, refiere simplemente a la proporción de población. Pero esa población no está distribuida en todos los hogares en la misma proporción. Claro. Ese es el otro envejecimiento, el envejecimiento doméstico. Y hogares que tienen por lo menos una persona adulta mayor. Y eso ya son 20-25%. 25. ¿Ya? Y luego tenemos el diario, el cotidiano nuestro, el envejecimiento biológico. Y entonces ahí se empiezan a ver las grandes diferencias también al interior del país. El envejecimiento de las personas que viven solas. Yo tengo una opinión, perdóname, que me gustaría contrastar contigo. Es que es el tema, a mí en lo personal, el tema del envejecimiento biológico me preocupa menos. ¿Y por qué? Porque creo que la investigación científica está llegando a niveles muy sofisticados para prolongar en calidades razonables, ¿no es cierto?, los niveles de vida. Lo conversaba hace unos días y una publicación del País entrevistando a un médico español, un investigador, en el cual había estado haciendo experimentos y había descubierto que hay una proteína que es la que normalmente acelera el envejecimiento. Los telómeros. ¿Ah? La telomerasa, los telómeros. O sea, que tiene que ver con la extensión del ADN, la reproducción. Bueno, esta proteína lo que hace es, para hacerlo en términos vulgares, es incrementar los niveles de inflamación, que son los que aceleran el envejecimiento. O sea, se han estado haciendo ya experimentos, no sabemos cuánto tiempo pueda mediar entre el experimento y la realidad, pero ya hay una pista por la cual se puede prolongar en laboratorio 25% más la calidad de vida, en este caso de los cobayos que se usaron en el experimento, ¿no? Entonces, eso de ahí, digo, creo que es parte de lo que está pasando. Sí, ¿no? El tema del COVID, yo no me canso de decir que la gripe española, de la cual tenemos poco análisis y poco se dijo durante el COVID, no sé si porque no se registró información suficiente, porque no se quiso decir o porque la cultura general no daba para tanto, pero la gripe española, ¿no es cierto?, en 1918, mata más o menos en algunas estadísticas promedio a 50 millones de personas en el mundo. Correcto, más que la guerra. Más que la gran guerra de la cual salía, ¿no? Entonces, sin embargo, hemos tenido un COVID con
Claro, qué consuelo, 6 millones de fallecidos, no es consuelo, pero sí, indudablemente la respuesta, ¿no es cierto?, es universal a esto, ha sido de mucho mejor calidad relativa, y si lo miras como un hecho estadístico, la proporción es infinitamente menor que la que murió con la gripe española, entendiendo todos los problemas de calidad de información que puede haber y que las muertes no son buenas. O sea, estamos frente a eso, no había antibióticos en la Gran Guerra, no hubo antibióticos, ¿no es cierto?, hasta mediados del siglo pasado, de uso comercial, la cortisona. Yo tenía una abuelita que murió en realidad por la aplicación de corticoides de origen natural que estaban fuera de control. Entonces, bueno, sí, podríamos citar muchos ejemplos. La cirugía, ¿no? Hasta hace poco el corazón era un tema de cirugía de corazón abierto. Hoy día, el 90% de las intervenciones son colocar un stent. Entonces, creo que en eso soy optimista, pero me preocupan las otras cosas. Eso que tú señalabas de ese nieto que ya no quiere tener hijos. Entonces, hace 7 días acompañé el entierro del último hermano de mi madre, de 91 años, a quien yo quería mucho. Y fui, en su momento, el único miembro de la familia que no era directa, que estaba en la cremación. Y el resto, o sea, no es que no hubieran otros sobrinos, ¿no es cierto?, hijos de hermanos o primos. Es un poco cómo estamos viviendo el envejecimiento hoy día, ¿no? Sí, es muy cierto lo que dices, Krishna, pero hay que agregar unos matices ahí, creo, que es estos beneficios, estos desarrollos que estás compartiendo no están generalizados. Perfecto. Se puede generar más desigualdad. Asimismo, hay que tener en cuenta que una cosa es la cantidad de años que vivimos y la calidad con la que los vivimos. Hay toda una teoría que se llama la compresión de la morbilidad, que dice que discute, ¿no?, si viviendo más necesariamente vivimos mejor. Bueno, el hecho de estar vivo ya es una ganancia, sin duda. Pero es una buena reflexión. ¿Cuánta gente está en estados? Exactamente. Has estado hablando de la soledad, tú, justamente. La soledad. 40% de los peruanos de 70 y más años que viven solos están en el Perú rural. Pero el 20%, 16% de la población vive en el Perú rural, en total. Y entonces el Perú rural está lleno de viejos. De gente que no migró en su momento de las ciudades y cuyos hijos y nietos de ahora tan pronto terminan secundario o tan pronto pueden, se van y los dejan. Y para quien migrar es ya inviable. Y es inviable, exactamente. Es justamente lo que Lidia nos estaba contando de sus padres en Puno, ¿no? Y nos estaban hablando de los abuelos que hay en Puno, que los hijos se vienen a la capital para trabajar y dejan a los abuelos solos en abandono, ¿no? Con frío, con hambre, con... Ok, ahí nos estás planteando un problema que es importantísimo, además, para nuestra preocupación institucional. El tema de la calidad del envejecimiento. Calidad del envejecimiento, exactamente. ¿No es cierto? Afectada por múltiples factores. ¿Qué hacer? Uno, creo que es llamar la atención sobre esas desigualdades. Ajá. El Perú tiene buena información en general respecto de esa situación de desigualdad. Tiene mapas de pobreza, el próximo año está organizando un censo de población, vivienda y comunidades indígenas. Tiene registros administrativos de buena calidad y accesibles, por lo general. Siempre se puede hacer más, sin ninguna duda. Hay barreras de diversos tipos, pero en cuanto a información, en referencia a otros países de América Latina, Perú está bastante bien, relativamente, ¿no? Yo creo que explotar esa información, porque no se usa o no se difunde. Y las políticas públicas no están suficientemente informadas por estas fuentes de conocimiento que derivan de encuestas especializadas, de censo y de registros administrativos. Por otro lado, hay que incorporar también el rol de la tecnología,
que es cómo es que estas tecnologías nuevas, el teléfono y similares, ha hecho que haya más conectividad y que por lo menos haya más posibilidades de intercambio. Ujú. Asimismo, A pesar de la, a veces, satanización de la comunicación inalámbrica, del sí, móvil, ¿no? claro, sin duda pero antes no teníamos nada. Así es. Así, y luego quería comentar lo que decías sobre la pandemia. Efectivamente, la pandemia de ahora, comparada con la de hace un siglo, es relativamente menor, pero lo que pasa es que la sensación de vivirlo en el Perú, esa pandemia de hace un siglo, hubo muy pocos casos, Fue desapercibida. ¿no? Ahora la hemos visto en vivo y en directo. Hemos visto cómo en Europa, cómo en Nueva York, cómo en cualquier parte del mundo, la gente se moría en las calles. Las bolsas negras. Lo hemos visto en los camiones militares en Italia, con cadáveres que uno no concebía que algo así pudiera pasarnos. Ujú. Y ese es un shock y una herida narcisista descomunal. ¿Por qué? Porque hace 50 años, nada más, se pensaba que las enfermedades infecciosas, a partir de lo que tú dices, por los antibióticos, por el desarrollo de vacunas, había hecho que las enfermedades infecciosas ya desaparecían del mapa y que, por lo tanto, solo las enfermedades crónicas, las no transmisibles, eran las que reinaban, pero no. Además, ahora se sabe que hay enfermedades crónicas o no transmisibles, antes consideradas así al 100%, como el cáncer. Algunas están asociadas a contagios virales. Y eso está cambiando. Por ejemplo, hay formas de cáncer de garganta, de lengua, de vías superiores que antes no se veían. O no se diagnosticaba. ¿Y por qué También eso? no se veían. O no se diagnosticaban también. Ajá. Entonces ahora hay más información. conciencia, más información. Y tiene que ver con la cultura, con prácticas sexuales, con la forma como la sociedad busca pues que permanentemente estar innovando, estar experimentando y a veces sin suficiente protección. Ahora, hay una... me hace pensar lo que tú dices en un tema que es el tema de sin embargo, estos episodios, como la pandemia, ¿no es cierto? Nos deberían aparentemente ayudarnos a incrementar la conciencia de nuestra fragilidad, ¿no? De nuestra finitud al final, o sea, más temprano o más tarde ahora. Pero también podría ser que de repente, siempre en una perspectiva de reflexión más filosófica que exactamente en el mundo de la sociodemografía, pero podría llevarnos a sentirnos más omnipotentes, ¿no? Es decir, podemos enfrentar el mal al final, ¿no es cierto? Y casi domesticarlo. Sí, pero era un mal que no estaba cerca de nosotros. La pandemia era algo que pasaba allá lejos. Mirando desde Occidente. Hablas de la gripe española. Por ejemplo. ¿No? Claro. Pero también ese tipo de malaria, situaciones. el ébola. Exactamente, el ébola. El brote de ébola hace 10 años en el Congo, si no me equivoco. No era algo que Occidente, y ahí de refilón nos colamos nosotros, porque decimos de acá desde Lima, esas cosas no pasan acá, pueden pasar ahí en la selva, en las comunidades indígenas, pero con nosotros no, nosotros somos modernos. Occidente decía, no, eso no pasa acá, eso no puede pasar acá. En la transición del gobierno de Obama a Trump, se desmantelaron cientos de bases de observación epidemiológica que tenía Estados Unidos en varias partes del mundo. Con lo cual los sistemas de alerta y de respuesta rápida fueron dejados de lado. Y muchos funcionarios especialistas que trabajaban en vigilancia epidemiológica en el mundo se fueron a las universidades o se fueron a la empresa privada. Y el Estado norteamericano, que ha tenido 1,5 millones de muertos, sí, claro. 1,5 millones de muertos, o sea, no es cualquier cosa. No. Un país como Estados Unidos que tiene tantos recursos, pero
fue así barrido literalmente, metafóricamente, ¿no? Ahora, ok, eso, digamos, a mí empecé esta charla, podemos entrar a varios colaterales ahí, Sí. que como este tema del hecho de que a pesar de que vivimos más y que esto es posible porque tenemos hoy día una disposición, ¿no es cierto?, de capacidades en la administración de la salud pública. Sin embargo, hemos experimentado un enfrentamiento a nuestra fragilidad. Ahora, el tema es que esto está obviamente vinculado, sin embargo, con un eje de tu exposición. O sea, vivimos más, no todos viven más con la misma calidad. O sea, hay profundas desigualdades en países como los nuestros. En América Latina, el otro día estaba viendo una información sobre este índice de Gini, que es el que mide la desigualdad, y realmente son unas diferencias muy importantes, Sí. ¿no? Entonces, el tema es, ¿qué podemos hacer? Si, ok, hay una cosa que señalaste hace unos minutos y es el tema de la exposición del problema, o sea, el tema de la información, de llamar la atención. Es un tema en el cual la Asociación Adulto Feliz está trabajando fuerte, ¿no? Es un poco lo que podemos hacer mejor. Pimponear con gente como tú, que realmente ha estado tanto tiempo involucrada en los temas de población a través del Fondo de Naciones Unidas, que tiene un acervo impresionante. Pero, y como hoy el mundo de hoy nos permite invitar a Calache o hablar con Crisberg, como lo hemos hecho en este evento, pero ¿qué más podemos hacer en términos de ir enfrentando esto como problema? Porque no solo como un desafío particular o personal, sino como un desafío social. Mira, en 2 años, según se tiene establecido, va a haber elecciones generales. Sí. Yo creo que una buena iniciativa sería cómo generar consensos mínimos respecto de qué hacer con las políticas referidas al envejecimiento. No solo la de quienes son por estos años adultos mayores, sino quienes lo serán. Es decir, pero no solo en términos demográficos, no solo mirar la demografía, sino, como tú lo has planteado, la sociodemografía, la cultura, cómo recuperar los vínculos, cómo la sociedad necesita recuperar ciertos vínculos. Tú hacías referencia a la pandemia y el aprendizaje. Te contaba también antes de iniciar esta entrevista que estuve de comentarista el viernes pasado de un libro de Carmen Young y Daniel Rojas del IEP, del Instituto de Estudios Peruanos, sobre las impresiones y testimonios de trabajadores del personal de salud de la primera línea. Y fue el único libro. Y fue el único libro de toda la feria presentado referido a la pandemia. Y he revisado el programa para revés el derecho y es el único libro. La pregunta es, estamos próximos a cumplir 5 años del primer episodio, en marzo del próximo año, y no hemos reflexionado como país, no hemos tomado la oportunidad de generarnos preguntas de envergadura, porque nos pasó por encima y nos aplastó. No en vano tuvimos las tasas más altas, los adultos mayores que ya eran desiguales a sí mismos, porque el índice de masculinidad en los adultos mayores es más bajo. ¿Por qué? Porque los hombres morimos antes y la viudez, por lo tanto, también aumentó notablemente. Y viudez femenina, que antes era, por decir, 80, ¿ya? 80, ahora 80 digamos, había mucho más viudas que viudos. Y ahora los viudos que habían antes, ahora ya no están. Entonces hay mucho más viudas ahora que van a tener 5, 10, 15, 20 años de sobrevivencia. Sí. Entonces esos temas de género, de roles, porque esta señora que tiene 70, 80 años y que va a vivir 15, 20 años más, tiene también pues hijos, nietos, sobrinos, ahijados, tiene tareas de cuidado, entre otras, ¿no? Pero tiene también círculos sociales. La pregunta es qué programas, qué incentivos tienen incluso los gobiernos locales. Porque aquí los gobiernos locales tienen mucho que hacer, ¿no? Me parece. Yo, y para acabar, te diría así,
preguntas capciosas. Digo que no es capciosa, sino es pregunta complicada, porque no es algo que me digas es lo tuyo necesariamente. Pero, ¿qué hacer? O sea, si a ti te preguntaran, pues tú fueras parte de una organización política hoy día, es decir, y te preguntaran qué propondrías hacer, ¿no es cierto?, por o para los adultos mayores. O sea, 3 propuestas. Uno sería, dado que nos pides propuestas pero no recursos, porque el hacer cuesta, no hacer cuesta mucho más, ¿ya? Uh-huh. Eso es bien importante. Eso es fundamental. Ciertamente hacer una política, sistema de cuidados, programas para adultos mayores va a costar, por decirte, 1.000 millones de soles, ¿ya? Por inventarte una cifra cualquiera. Pero si no se hace, el costo va a el ser costo inmenso. es el doble o el triple o el cuádruple. Así es. ¿Ya? O sea, es generar esas evidencias, esos argumentos. Y Ajá. segundo, yo creo que generar toda una red de interés, de llamado de atención a la población, que ya lo está haciendo. Porque cuando tiene el abuelito, al bisabuelo, ya está teniendo está gestionando sin política, sin recursos públicos y limitando a sí mismo su propio desarrollo. ¿Por qué? Porque si las familias tuvieran sistemas de cuidado mejor establecidos, podrían, en mejores condiciones, que el empleo pueda seguir aumentando o que la deserción de los universitarios no sea tan alta. Es decir, que los adultos mayores tienen recursos acumulados y experiencias acumuladas. Creo que poner en valor esas experiencias, esas emociones, para una mejor convivencia finalmente. Porque la gente no solo produce, porque la vida no solo es productiva, también es reproductiva. Y lo reproductivo es lo que hace posible que haya producción. El 20,4% del PBI, de una cifra que ya está desactualizada, en los próximos meses se va a iniciar la encuesta de uso del tiempo del 2024. Y vamos a conocer mejor cómo es que las familias en los hogares se organiza la distribución del tiempo. Y en la del 2010 sabíamos muy claramente cuánto era que los adultos mayores contribuían con su presencia con el desarrollo de las familias. Y 2/3 de esa contribución es de las adultas, de las mujeres, comparado con 1/3 de los hombres, ¿no? Entonces me parece que si logramos una suerte de incluso acuerdo transpartidario, es decir, lo mínimo de lo mínimo porque también significa ponerse de acuerdo y ser exigible. Ahora, lo mínimo incluiría, por ejemplo, para ti centralmente temas de salud. Temas de salud, recreación, bonificaciones especiales al adulto, es decir, o masificación de pensión 65 o incremento de pensión 65. Sí, bueno, no soy economista, pero siempre van a haber economistas y no economistas también que digan que sí, que no, que tal. Pero yo creo que el costo de no hacerlo es algo que tenemos que también que cuantificar y que implicar. El envejecimiento, decía al principio, es un éxito. La gente vive más y quiere vivir en mejores condiciones y son los adultos, nuestros padres, nuestros abuelos los que han hecho a nosotros, nos han hecho y son ellos los que han construido el país, ¿no? A mí esta expresión, el costo de no hacerlo, que es finalmente una lectura, una variante de la expresión, lo que los economistas llamamos el costo oportunidad. O el costo ¿no? de omisión también, ¿no? El costo de omisión. Me has hecho acordar, por ejemplo, mira, un ejemplo que no está exactamente metido en esto, pero en la población de Aguascalientes, en Cusco, ¿no es cierto?, distrito de Machu Picchu, todo lo que hay es una posta médica que no tiene obligación de tener profesionales médicos. Y en los últimos 2 meses han muerto 3 turistas por problemas cardiovasculares, porque la posibilidad de atención más próxima está a 3 horas y media. Sí. ¿A dónde voy con el ejemplo del costo de no hacerlo? Es que por no poner ahí una buena posta con un buen profesional,
pues probablemente en el mundo se diga o se incremente Totalmente. la percepción o la alusión a los riesgos de ir a Machu Picchu. Por la altura. Así es. Yo tengo un compañero de promoción que se murió yendo a la colina de los 7 colores. ¿Sí? ¿Qué ¿No? es? Un compañero de promoción en San Marcos. Bueno, algo de eso ocurrió. Está un poco más a más altura, Ajá. pero Sí, no, igual hay un caso que es referido en el periódico de hoy, Sí. ¿no? Que es el problema Claro. del costo de no hacer las cosas, ¿no? Exactamente. Y una posta bien equipada, con buen personal allí, elevaría tremendo. Es parte de lo que la gente busca. Y es parte de la atención de calidad a adultos mayores que forman parte y muy importante de la que población son que hace turismo. grandes consumidores de Así, turismo. de turismo. Y si vamos a hablar del proceso electoral, o sea, el adulto mayor, y eso lo hemos visto en elecciones pasadas, es el más comprometido en ir a votar. Sí. O sea, el adulto mayor se levanta temprano en la mañana, ya está organizado, Quiere se va votar. con el sobre. Quiere que lo lleven tiene a que votar. votar, Sí, quiere no que lo puede. lleven. ¿Cuánto hemos visto nosotros eso, no? O sea que habría que aprovechar Exactamente. las próximas elecciones para que los partidos digan qué es lo que están proponiendo, qué propuestas tienen para la temática del adulto Sí. mayor. Perdón, Sí, yo no, creo sí. que sería bueno, me parece, mirar los programas de gobierno. Y algunos, a veces, los que hacen el programa de gobierno no necesariamente tienen que ver con los candidatos o no le toman en serio, lo que sea. Pero en todo caso, están obligados por ley a hacerlo. Y algo dirán. Y cualquier cosa que digan en teoría, deben rendir cuentas por eso. Yo creo que se podría hacer un inventario de qué están diciendo, proponerles algunas iniciativas. Claro, todo el mundo va a decir que sí, seguramente. Bueno, pues si dicen que sí y firman, una vez el gobierno, deben rendir cuentas de lo que... Y después confrontarlos. Walter, podríamos conversar creo que mucho más rato, ya se nos han ido Sí. creo que cerca de los 40 minutos Sí. de esta, para mí, muy ilustrativa conversación. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y te agradecemos mucho toda tu colaboración cuando eras funcionario de yo- Naciones Unidas y ahora que ya estás, no estás exactamente involucrado en la institución, pero sí en la ejecución, en el pero, tema. pero sin el tema vamos a contar contigo. Sí. Lo ponemos muchas y, veces. Y yo quiero aprovechar, disculpa, de realmente agradecerle a Walter, porque por tantos años has estado siempre tan interesado, tan motivado en difundir, en hacer que la gente reflexione, en hacer saber temas en los que tú has estado inmerso en el Fondo de Población. Muchísimas gracias. Y también quiero agradecer a Krishna porque has asesorado y colaborado tanto en el Congreso que fue realmente un éxito. Gracias a la ayuda del equipo de Adulto Feliz y a tu importantísima asesoría, Krishna. Tenemos Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, Walter. ¿Ya? Muy amables y Gracias. hasta el próximo.